nuestro Nuevo Testamento, nuestras Biblias, en Romanos, capítulo 10. Estamos siguiendo esta serie de Romanos. Todos los domingos estamos predicando una porción más. Y la porción de hoy que se ha leído ya va del versículo 14 de Romanos 10 hasta el versículo 21. Cuando el apóstol Pablo presenta la idea en el 14 y el 15, no sé por qué, pero en toda esta porción de la Biblia, que está anunciando ya un tema que viene ya del domingo pasado, ¿no es cierto? Lo hemos visto acerca de invocar al Señor. El apóstol Pablo utiliza una especie de método, podemos decir, que es como, no sé si han escuchado, volver sobre los mismos pasos. Es decir, en vez de comenzar el argumento A, B, C, D, él comienza D, C, B y A. Nosotros vamos a desarrollar el mensaje para que lo recordemos en lo que nosotros esperamos, ¿no es cierto? Primero, saber quiénes son los mensajeros. Segundo, la necesidad de proclamar un mensaje. Tercero, acerca de quién es ese mensaje. Y cuarto, cuál es la finalidad de ese mensaje. Que todo está en los primeros dos versículos, lo volvemos a leer. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Esa es la última parte que vamos a tratar. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Esa es la tercera. ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Esa es la segunda. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esa es la primera. Lo dividimos así para que podamos recordarlo. Pero él está haciendo el mismo argumento. Está yendo de atrás para adelante. Y después hasta parece como que repite ese modelo en lo que sigue diciendo. Y nosotros vamos a ir como esperaríamos, ¿no es cierto? Lógicamente que primero se selecciona el mensajero, se le encomienda un mensaje y ahí, bueno, ¿qué impacto tiene ese mensaje? ¿Sí? En ese orden lo vamos a ir viendo. Pero no sin antes poder hacer una introducción acerca de la palabra predicar, que está en este pasaje, ¿no es cierto? ¿Cómo irán sin haber quién les predique? ¿Sí? Nosotros encontramos que esta palabra predicar, ¿sí? Es una palabra, obviamente, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Se llama keruso esa palabra, si alguna vez la escucharon. Uno dice, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué es predicar? Porque nosotros pensamos que predicar es simplemente hablar. Algunos piensan que es hablar así como más en público. Pero el origen de esta palabra, y Dios utilizó este idioma de la Biblia, viene de algo muy específico, ¿sí? Que quiere decir aquel que es un heraldo que proclama, podemos decir, un mensaje de parte de un rey. Un heraldo. ¿Escucharon esa palabra heraldo? No quería ponerle al título del mensaje los heraldos del rey. Alguno recordará que había un conjunto de música cristiana que se llamaba así, ¿sí? He puesto el anuncio del mensaje del Evangelio, pero quiero hacer ese énfasis. ¿De dónde viene esa palabra? Predicador. Porque eso te predispone a entender este pasaje. Porque a veces pensamos predicar, bueno, sí, le hablo a alguien de Jesús. Sí, eso está bien. Predicar no es lo que hacen algunos desde el púlpito. Sí. Pero predicar es como que asume, ¿sí?, que la persona que predica está representando a alguien y trae el mensaje de alguien que no es suyo. Y es más, lo más importante de esto es que no es optativo no darlo. No es optativo guardarse el mensaje. Yo sé que cuando muchos predicadores utilizan este ejemplo de heraldo, casi todos se refieren, y todos nos hacen una mente, acerca de la Edad Media, de que había un heraldo que tenía un rollito, que a lo mejor hacía tocar una trompeta, se paraba enfrente del castillo del rey y le decía a todo el pueblo, el rey ha dicho tal cosa. Recuerden que esto, la Edad Media fue a partir del siglo 1000, ¿sí? A partir del año 1000, perdón, y acá no tenemos eso. Pero uno dice, ¿había heraldos en el tiempo de Jesús? ¿Había heraldo en el tiempo de Pablo? Sí, y quizás la idea que traen ellos es algo más profunda todavía que aquel que proclamaba a un rey en la Edad Media. Posiblemente
esto lo hayan entendido desde el aspecto de la cultura griega, que ellos conocían bien lo que eran los heraldos. Y era a tal punto que hay una literatura 7 siglos antes de Jesucristo, se llama la Ilíada, escrita por un griego, que decía que los dioses mandaban heraldos a la tierra a proclamar determinadas cosas, ¿sí? Entonces, imagínense, muchos siglos antes de Cristo ya se sabía lo que era un heraldo. Y era algo mucho más importante que ese anunciador de la Edad Media, todavía más importante, porque según la leyenda de los griegos, ¿sí? Los heraldos tenían que proclamar un mensaje divino, o sea, alguien que venía de Dios. O sea que esto refuerza mucho más el concepto que una persona que simplemente dice algo, ¿sí? Entonces, esas personas que proclamaban el mensaje, imagínense, ¿sí? Más allá de la fantasía griega de que eran intocables, que podían pelear en una batalla y nadie los vencía, todas esas fantasías, ¿no? Porque eso no aplica, pero sí aplica esto. Aplica que estos mensajeros no tenían otro motivo, ¿sí?, principal en sus vidas que dar el mensaje de alguien superior. Y cuando la Biblia nos dice que debemos predicar el Evangelio, juntamos todo esto y pensamos, entonces es mucho más que hablar, es mucho más que comentar a alguien, ¿sí? Como siempre digo, pueden invitar gente a las reuniones, pero predicar el Evangelio es anunciar el mensaje. Invitar a una persona a la reunión es simplemente invitarla a que escuche, supuestamente, el mensaje del Evangelio cuando predicamos aquí. Pero la Biblia nos muestra que todos, en alguna manera, somos heraldos de Cristo. Todos tenemos en nuestra cintura, por así decirlo, ese rollito que tenemos que desplegar y hablarlo, ¿sí? Y la pregunta como introducción antes de analizar el versículo es, ¿lo estoy tomando en cuenta que es así? ¿Cualquiera puede hacer esto? ¿Solamente están destinadas algunas personas a ser heraldos y otros no? Bueno, vamos a verlo en el desarrollo. Vamos a centrarnos primero en los mensajeros, ¿sí? O sea, la cuarta parte que nombraba en el versículo 14 y 15. Dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? ¿Sí? Ahora, antes de centrarnos en el mensaje que hay que compartir, tenemos que considerar a los mensajeros, ¿sí? No puede ser cualquier persona. O sea, quizás, supongo que en la Edad Media habrá habido heraldos que no creían en su rey, y estoy seguro que cuando le dieron la responsabilidad de proclamar un edicto del rey, lo habrán hecho de la peor manera posible, ¿sí? No estaban convencidos de su reinado. Pero quiero pensar que la mayoría de los que escogía el rey como sus heraldos eran personas que estaban alineadas con su rey, ¿sí? De la misma manera, uno dice, esto que voy a decir es muy obvio, pero no es tan obvio hoy en día en el contexto evangélico, ¿sí? Los que transmiten el mensaje del Evangelio tienen que ser convertidos. Tienen que haber experimentado ellos mismos el mensaje del Evangelio, un arrepentimiento hacia Dios y una fe en Jesucristo. A menudo me encuentro con muchas personas que hoy hay reuniones a veces en grupo de las iglesias y a lo mejor vinieron 2 reuniones y más o menos porque sabe hablar bien, ya lo ponen como encargado de eso. Y no les preguntan, y no sé si el que los encarga también conoce al Señor. Es decir, vas a dar algo, vas a dar un mensaje, acá tenés la lista, pero ¿crees en el mensaje? ¿Has sido transformado por ese mensaje del Evangelio? No es tan obvio como parece que hoy personas salen a dar un mensaje del Evangelio cuando no conocen ellos mismos el Evangelio. Y hasta también puede esto ocurrir con ministros del Evangelio. Ha ocurrido todas las épocas, y esta no es la excepción, de personas que han predicado un mensaje que ellos mismos no creen, que ellos mismos no practican, que ellos mismos no experimentaron. Y el mensaje del Evangelio tiene que ver con la persona de Jesucristo. Y el envío, dice, ¿cómo irán estos mensajeros si no fueren enviados? Podemos
decir dos cosas en cuanto al envío. Vamos a la forma más general y más obvia de la Biblia. Jesús dijo en la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes se los dijo? A sus discípulos, pero también en la oración que hizo, en Juan 17, que tenemos registrada la oración, él pedía por sus discípulos y por los que iban a creer por la palabra de ellos. Por lo tanto, ese id por todo el mundo y predicar el evangelio no es solamente a esos 12 apóstoles, no es solamente a un puñado de discípulos, es también a cada creyente. Entonces, los mensajeros son aquellos que han creído en el mensaje. Si alguna persona dice: tengo dificultades para compartir el evangelio, no sé explicarlo, yo le pregunto: ¿y lo entendiste? ¿Lo creíste? No es posible que una persona sea salva y no pueda de alguna forma, aunque sea que haya tenido una escolaridad baja o una nula escolaridad, o que aún sea analfabeto, pero por lo menos puede explicar que el evangelio consiste en la muerte de Cristo en la cruz en lugar de un pecador. Y se pondría la persona, diría: como yo. Yo puedo decir: un pecador como yo es el que llevó a Jesucristo en la cruz. Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y pagó el precio de mis pecados. No hace falta tener un título para eso. Se puede explicar. Por lo tanto, la persona que no puede explicar su conversión, es muy posible que no se haya convertido. A menudo nos encontramos con personas que no pueden explicar por qué son cristianos, pero el mensajero es porque ha sido transformado por el mensaje. Y cada uno de nosotros, si hemos sido transformados por este mensaje del evangelio, estamos en la calidad de heraldos. Tenemos en la cintura, figuradamente, ¿no es cierto?, el mensaje del evangelio que tenemos que desplegar. Quizás si lo comparamos a algo de la Edad Media, porque ya no hay más heraldos, hay voceros presidenciales, ¿verdad? Hoy es otra cosa. Tenemos una trompeta en la mano, pero imagínense en esto ustedes. Un heraldo de la Edad Media que viene con la trompeta en la mano, viene con el rollito acá en la cintura, está en el pueblo, entra a la taberna del pueblo, todos le dicen: ahí está el mensajero. ¿Tienes algo para decir? No, ¿yo? No tengo nada para decir. Sale y dice: bueno, a lo mejor lo quiere decir en público, delante del rey y los demás. No dice nunca nada. Tiene la trompeta ahí, no sé si la usará para alguna cosa especial de los deportes, y tiene el rollo ahí y lo tiene enrollado. Eso no es un heraldo. Eso no es un mensajero. Hoy se habla mucho de las nuevas generaciones en las iglesias. He escuchado esta semana, estaba hablando con alguien de eso, de la generación de impacto. Acá tenemos algunos adolescentes, sé que se están reuniendo a veces a estudiar la palabra, y tenemos reuniones con ellos también. Pero, ¿cuál es el impacto? ¿Qué es lo que se piensa hoy de impacto? De que todos tenemos que ser estos mensajeros, estos heraldos. Si tengo a los chicos acá saltando con luces estroboscópicas y medio oscuro, digo: esa es una generación de impacto. Me gustaría verlos en la escuela. Yo tengo 2 hijas. Una ya terminando terciario, otra todavía en el secundario. Y a través de la primaria, a través de la secundaria, bueno, aún en el terciario, yo les pregunto: ¿tenés compañeros evangélicos? Sí. ¿Cuáles son? Este y aquel. Cuando hay una charla sucia o una charla fuera de lugar, ellos se apartan, colaboran, refrenan el mal, predican, sacan el rollo y dicen: no, esto es el evangelio. No lo hacen. Yo me he encontrado que a lo largo del tiempo han estado muy solas en esto, teniendo 2 o 3 a veces compañeros evangélicos en su lugar. A lo mejor están saltando en la iglesia, que son los conquistadores del reino, pero en el mundo no se ven. En el mundo no están. ¿Dónde está su testimonio? No, esconden la trompeta así, el rollo lo esconden y dicen: no, acá no hay nada para decir. Y a veces me encuentro que esos mismos que son evangélicos van a la cabeza de las cosas malas en su curso. Vivimos en un tiempo de alta hipocresía, hermanos. Y le digo también a los jóvenes, adolescentes: ustedes están llamados, si conocen a Cristo desde su juventud, están llamados a eso, no a ser personas que pasan desapercibidas. Y los
todos, ¿no es cierto? No somos llamados a pasar y a ser comentadores del Evangelio. Tampoco quiero que me malentiendan, ¿no? Que se van a parar en el trabajo y van a decir así con un tono como si fuera de Shakespeare, tengo un mensaje que proclamar a vosotros. No estoy diciendo esa ridiculez, no estoy diciendo así. Pero sentí, según la Biblia, de que tenés que proclamar un mensaje. Estás llamado a proclamar este mensaje en tu trabajo, en tu ámbito, en la escuela. Estás llamado a ser un heraldo. ¿Por qué? Porque el Señor te salvó. Punto número 1, los mensajeros no pueden no dar el mensaje. La segunda cosa que quería decir era cómo, irán si no son enviados. Este versículo fue utilizado también, no es el contexto primario, pero sí es un contexto, en cuanto a aquellos que van a anunciar el Evangelio como evangelistas, o aquellos que van a ser misioneros. Han escuchado de la palabra misioneros, ¿verdad? Misionero es aquel que va, predica el Evangelio para levantar una iglesia en un lugar determinado, en lo posible donde no se haya predicado el Evangelio o donde no haya iglesias. ¿Sí? Pero también nos encontramos con instituciones, con entidades paraeclesiales que envían misioneros, pero no están relacionados a una iglesia. Algunas asociaciones son parte de un grupo de iglesias, eso está bien. La otra vez me consultaba a alguien, ¿y qué hacemos si a un misionero no le dan el cambio a tal lugar? Porque la institución y la regla es así. Digo, no sé, yo no creo eso, yo creo en las iglesias. ¿Sí? A no ser que sea una comunión de iglesias que envíen a esta persona. ¿Por qué el énfasis, ¿no?, en que los mensajeros tienen que ser enviados? Porque hay un montón de personas que dicen, yo, a lo mejor, dice, voy a abrir una iglesia. Y, bien, me ha pasado con muchas personas. ¿Y miembro de qué iglesia que ha sido? Ah, no, nunca. Nunca estuve en ninguna iglesia como miembro. Estuve aquí y allá, pero yo quiero abrir una iglesia. Un joven, este año pasado, decía, no es de Rosario ni siquiera, que tiene el llamado a ser misionero. ¿Y alguna vez ha sido miembro de una iglesia? No. Eso no pasa como aquellos chicos que dicen, yo quiero ser astronauta. Son el 0,000000001% de los chicos que dijeron quiero ser astronauta han que llegado a la Luna. O capaz que tendría que ponerlo mucho más cero, nadie casi. Pero hay personas que dicen, yo quiero ser sin que nadie me envíe. Y es el orgullo del hombre. ¿Cuántas cosas son abiertas así? ¿Cuántos, entre comillas, locos abren iglesias sin tener ninguna base, sin tener ningún pastoreo, sin tener ninguna preparación, ni siquiera la humildad de haber sido miembro de la congregación y haber estado caminando y sido enseñados y discipulados? ¿Cuántos quieren ser maestros sin ser discípulos? Es obvio que no se puede. Por lo tanto, los mensajeros son enviados, ¿sí? No son autoenviados, son enviados. Y en el Efesios 4:11 nos habla del don de evangelista, lo cual las iglesias pueden enviar a personas a que abran iglesias. Hay un dicho que dice, las iglesias fundan iglesias, no las personas. Fue dada la autoridad por el Señor Jesucristo a las iglesias locales. Segundo punto, la necesidad de proclamar el mensaje, ¿sí? ¿Hay una necesidad realmente en nuestro corazón hoy? Dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Obviamente, hay personas, ustedes dicen, bueno, en nuestro país casi todos escucharon algo de Cristo. Y sí, es verdad. Casi todos escucharon. ¿Pero qué Jesús escucharon? Podemos decir, no creo que yo voy, qué sé yo, a una isla, algún lugar perdido en África, un Medio Oriente, algo muy recóndito. Hay gente que nunca escuchó hablar de Jesús, que nunca escuchó hablar el nombre de Jesús. ¿Y quién es? Le han llevado el Evangelio a personas así que no conocían nada de Jesús. Y cuando escucharon de Jesús, una anciana en una tribu dijo, yo sabía
que existía alguien así, pero gracias por decirme quién es. Jesús, el Hijo de Dios. Pero en nuestra ciudad casi todos escucharon de Jesús. Ahora, ¿qué es Jesús? Pónganse a pensar eso. ¿Qué es Jesús? Si vamos a decir, yo no le voy a hablar a esta persona de Jesús porque ya escuchó de Jesús, podemos pensar, bueno, pero ¿qué Jesús escuchó? ¿El que está acá en las Escrituras? El Jesús que, como decía el apóstol Pablo, yo no me propuse otra cosa entre vosotros, sino a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Hay personas que hablan de Jesús. Estaba escuchando la radio, de hecho, evangélica ayer. Estaba bien el mensaje, pero siempre hablaba del Cristo resucitado. Y eso está bien, porque nuestro Cristo vive. Cristo está a la diestra de Dios. Pero que el apóstol Pablo, yo recordaba, cuando dice que no se propuso saber otra cosa, sino primero la cruz para después la resurrección, tiene un sentido eso. El evangelio es presentar primero la cruz para que la resurrección sea la confirmación de todo lo que Jesús dijo ser y fue llevado a la cruz. Porque la cruz nos habla de nuestro pecado. La cruz nos habla de su carga, ¿sí?, por nuestros pecados, de su sufrimiento, del castigo de la ira de Dios sobre él por nuestro pecado. Si yo me centro solamente en la resurrección, solamente, y saco el paso de la cruz, tampoco eso es un evangelio, podemos decir, completo. Pero la necesidad del mensaje, no me quiero ir al segundo punto, es advertir a la gente e ir, como también dice, si nosotros leemos el versículo 18, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra su palabra. Lo que está haciendo Pablo, después de plantar la necesidad de la predicación del evangelio, es hablándole siempre a los dos públicos. Si alguien hoy nos acompaña por primera vez, nosotros esto lo venimos repitiendo. Está hablando a los romanos. Pero los romanos están compuestos de esa iglesia, mitad y mitad, casi podemos decir, por judíos y no judíos. ¿Sí? Y siempre está en ese contexto, siempre está hablando a dos públicos. Nosotros hoy tenemos un solo público, pero sí podemos tener un público dividido con estas dos ideas o estas dos presuposiciones, en donde los judíos pensaban, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos de cuna evangélica, nosotros... ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Ustedes son el pueblo que Dios estuvo extendiendo sus manos todo el Antiguo Testamento a un pueblo contradictor y rebelde. Fíjense que el apóstol Pablo no era alguien que iba a decir, bueno, yo no voy a decir esto para no ofender a las personas, porque esto puede ser ofensivo a las personas. Él decía la verdad, porque si no le decía esa verdad no se salvaban. ¿De qué lado quieren estar? ¿Del pueblo contradictorio y rebelde? Que estuvo Dios todo el Antiguo Testamento así, y después cuando vino el Hijo de Dios, el Mesías, lo llevaron a la cruz. ¿Quieren ser de ese pueblo? No, dirían algunos. Bien. ¿Y qué le dice a los gentiles? ¿Sí? Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, dice. Os provocaré a ellos. O sea, los insensatos son los gentiles acá. Que algunos se ofenda, pero le diría al apóstol Pablo, pensá, hace 4 días atrás estabas adorando a Diana o a Apolos o a Júpiter o a quien sea, y le podría mostrar todo lo absurdo del paganismo. Y los griegos que se creían sabios, ¿no son insensatos? Al Dios no conocido, que Pablo le muestra en el Areópago, a este que está al altar vacío, que ustedes ni siquiera saben quién es, bueno, es el que predico yo. Todos los demás son dioses hechos a su imagen, pueblo insensato. Pero aquel que es impactado por el Evangelio no se enoja. Aquel que no quiere saber, con el perdón de sus pecados, con saber quién es Dios o quién es Jesucristo, se enoja, da un portazo y se va. Pero el que Dios llama para salvación, dirá, bueno, la Biblia, si estoy en cualquiera de estos dos grupos, por un lado, si era como los israelitas, dice, ustedes son un pueblo rebelde y contradictor. Pero el pecador que se acerca a Dios y Dios lo va a salvar, esa persona dice, sí, soy un rebelde. He sido un blasfemo, he sido un contradictor, soy un enemigo de Dios, pero no quiero hacerlo más. Quiero recibir reconciliación por Cristo.
o se ocupa el lugar del gentil. La Biblia dice, has vivido una insensatez toda tu vida. Y el pecador que se arrepiente dice, sí, es verdad. He vivido en insensatez toda mi vida, pero ahora ya no quiero hacerlo más. Ahora quiero venir a Jesucristo para que Él me limpie, me perdone y me diga cómo tengo que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No se enojan. Por lo tanto, hay una necesidad de proclamar este mensaje, como dice también Pablo en otra parte, a tiempo. ¿Y qué más? Fuera de tiempo. O sea, cuando se dan las condiciones y cuando no se dan, porque no hay condiciones ideales. Tenés que predicar el Evangelio cuando te parece que podés predicarlo y cuando no te parece también. Uno dice, pero no seré molesto. Bueno, el mundo nos molesta continuamente con el pecado. ¿Está mal que nosotros lo molestemos con el Evangelio? Hasta lo último de la tierra fue esa profecía que Dios tenía sobre Israel, pueblo contradictor, que algunos fueron salvos, pero otros quedaron endurecidos en la nación de Israel, y Dios se reveló a un pueblo que no preguntaba por él, los gentiles, a un pueblo que no se le había revelado en el Antiguo Testamento lo que se le reveló a Israel, y ese pueblo, mayormente, fue el que llevó el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos al punto 3. El mensaje, el contenido del mensaje, acerca de quién es el mensaje. Bueno, aquí está muy simple, como dice. Vamos de nuevo al versículo del principio, que dice, ¿y cómo creerán, esa segunda parte, en aquel de quién? ¿Quién no han oído? No de lo que no han oído. ¿Ven la diferencia? No es solamente un contenido, o sea, no han oído el qué del mensaje, sino en quién es el mensaje, que es una persona. Cada vez que usamos ese pronombre, ¿quién? Es una persona. O sea que el mensaje del Evangelio, si bien es un mensaje en contenido, primeramente o primariamente es acerca de una persona. Es Cristo, es el Evangelio. Como alguien dijo, resumiendo en una frase, Cristo es el Evangelio. Es el Evangelio acerca de una persona. O sea que el Evangelio no es solamente un mensaje de un plan, a veces llamamos el plan de salvación, sino primeramente presentar gracias a quién se pudo lograr ese plan, y que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yendo al contenido del mensaje, ¿cuál es el medio que Dios utiliza o que Dios nos ha dado para transmitir ese mensaje? Y eso lo encontramos en el versículo 10. Romanos 10, 17, ¿qué dice? Así que la fe es por oír, y podemos poner el mensaje, y el oír por la palabra de Dios. Muchos pastores se detienen acá y hacen alguna exégesis, es decir, a ver, acá hay algo más que la fe es por el oír por la palabra de Dios. No sé si es más que eso. Hay otras versiones que dicen la fe es por el oír por la palabra de Cristo. Solo tenemos en la traducción Reina Valera lo que han usado en la Reforma, que la fe es por el oír, ¿sí? O sea, no hay fe en el corazón si no se te predica. Pero ¿de dónde saco la predicación? ¿De dónde? De la palabra de Dios. Que es el Espíritu Santo el que abre el oído. ¿Recuerdan el caso de Lidia, de Tiatira, a la orilla del río? Había muchas mujeres escuchando la predicación del apóstol Pablo. Pero el Señor abrió el entendimiento para que pudiera estar atenta a las palabras. Y yo ruego eso siempre al Señor cada vez que predico. Yo puedo predicar mucho, pero si Dios no abre el entendimiento del corazón, la persona no aprovecha esto. Pero yo sé que no hay ninguna otra forma en que haya fe en una persona si no es por medio de la predicación de la palabra de Dios. Por eso es prioritario. Todos aquellos que dicen, no, la doctrina no es buena
sino lo que importa es el Espíritu. Están diciendo, o están dividiendo algo que la Biblia lo une. La doctrina quiere decir enseñanza. La enseñanza viene de una predicación. Y la predicación tiene que venir de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. No hay una bendición espiritual sin la palabra de Dios. Y esto dice, bueno, es obvio. Hoy no es tan obvio. La gente quiere tener esas experiencias. Quieren tener fe. Y cuando se le predica la palabra de Dios empiezan a dormirse. Entonces, ¿qué fe es esa? ¿Qué experiencia es esa de conversión? Si es la palabra de Dios la que te va a convencer de tu pecado. Es la palabra de Dios la que te va a mostrar cómo es Dios, cuáles son sus atributos. Te va a decir quién es Cristo y cuál fue su función. Te va a describir perfectamente lo que eres como pecador y la necesidad que tienes de Cristo, de arrepentirte y creer en Él. Es la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, la que hace todas estas cosas y la que despierta fe. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser de la palabra de Dios. Una de las cosas que hace este mensaje, versículo 15, ¿podemos verlo? Fíjense que es otro texto del Antiguo Testamento. La parte segunda que dice, como está escrito en el Antiguo Testamento, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. La versión antigua tenía alguna confusión ahí, decía de los bienes. Hoy se anuncia el Evangelio de los bienes, pero no es Evangelio ese. El Evangelio de las cosas buenas son cosas espirituales, no autos, casas y prosperidad. Pero hay dos cosas acá. La paz y cosas buenas. Nuevamente es como que vamos al punto 1, el mensajero, que va a llevar un mensaje del Evangelio, de que fíjense en que a veces nos olvidamos que el Evangelio tiene esa característica. El Evangelio dice de la paz. Es muy importante ese versículo, cómo está traducido, como lo tenemos aquí. La versión 60 ha perdido el significado de eso. Está dos veces la palabra evangelio en el griego, uno relacionado acá a paz, otro a cosas buenas, pero si alguno tiene la 60 va a ver que une dos ideas y se pierde el significado. Es el evangelio de la paz y el evangelio de las cosas buenas. ¿Paz en qué sentido? Porque es la buena noticia, que eso quiere decir evangelio, de la paz. Porque el evangelio es un mensaje de reconciliación. Es un mensaje de reconciliación entre el pecador y Dios que es santo. ¿Y quién es el que hace esa mediación para que puedan ser reconciliados? Cristo. ¿Cómo logró esa reconciliación? Mediante la sangre de la cruz. Todo aquel que pone fe en Cristo ante Dios, pero al poner fe en Cristo y su sangre derramada en la cruz a su favor, Dios lo tiene ya no como un enemigo, sino como un amigo. También sabemos que es adoptado como hijo, pero hizo la paz a través de su sangre en la cruz. Entonces se supone que la persona que va a predicar el Evangelio tiene paz en su corazón. ¿Por qué? Porque ha sido reconciliado con Dios. Y si ha sido reconciliado con Dios, aquellos que están en matrimonio y los dos creen, ha sido reconciliados también con tu esposa, tu esposo. Aquellos que tienen también hijos han sido reconciliados con su prójimo, podemos decir. Por eso a veces no se entiende, ¿no?, que muchas personas quieren salir a predicar el Evangelio cuando su hogar está tambaleando, están realmente peleados, están enemistados, dicen que son cristianos, pero están todo el día peleando. Entonces la persona no puede salir a predicar el Evangelio de la paz porque no tiene paz. O sea, está ofreciendo una medicina que no toma. No se puede ir a llevar algo en donde el mundo está percibiendo que es falso el mensaje, o de alguna forma dice, no, yo no logro concebir que esta persona me venga a hablar de Cristo cuando yo conozco cómo es. Por eso a veces muchos tienen el coraje de hablar a los desconocidos, porque no te conocen. Pero
a los que te conocen, a los que saben más o menos cómo vivís, a los que conocen tu familia, a los que conocen tu reputación. ¿Cuántas personas con mala reputación cristianas, sí, quieren predicar el Evangelio de la paz? Por lo tanto, el Señor nos llama a decir, bueno, el mensaje del Evangelio de la paz exige mensajeros de paz. O sea, el punto 3 exige el punto 1. No hay forma, sino de predicar un Evangelio que sea eficaz. O sea, el Evangelio es, podemos decir, solamente un contenido. Sí, es un contenido. Es acerca de Cristo, es importante. Pero déjeme ilustrarle algo más. Preparando el mensaje recordaba un misionero, Peyton, a las Nuevas Hébridas, unas islas que están entre Nueva Zelanda y Australia. Son unas personas que se pintan mucho de blanco y en ese momento se comían a otras personas, o sea, eran caníbales, ¿no? Esta persona trató de aprender su idioma, como todo, ¿no? Empezó a predicarle, nadie quería saber nada. Estuvo mucho tiempo ya diciendo, bueno, sean responsables delante de Dios y se van todos al infierno, ¿sí? Porque ya prediqué bastante. Pero detectó que hay un problema, más allá del problema espiritual, ¿no? Hay un problema en la tribu. En esa isla no podían tomar agua de mar. Si tomas agua de mar te morís, obviamente. No hay filtrados. Hoy sí hay métodos de filtrado del agua de mar. Pero en aquel tiempo era una tribu, ¿qué vas a ver? Se morían de sed, básicamente. Y el agua que tomaban, estaban continuamente enfermos porque era de mala calidad, era sucia. Entonces, a unos metros de la playa, se puso a cavar un pozo. Entonces, claro, nadie lo ayudaba, todo, es más, para esto eran malos, lo de las nuevas que se reían diciendo, nosotros vemos que el agua cae. Si llueve, tomamos agua, y si no llueve, no tomamos agua, pero cavar un pozo no te va a sacar agua. Y se reían. Hasta que, bueno, después de estar semana trabajando, solo creo, ¿qué pasa? Halló agua. Y cuando se le dieron a probar a los jefes de la tribu, hicieron, este hombre tiene algo para decirnos entonces. Porque ahora tenemos quizás un problema resuelto, no sé cómo lo habrán imaginado. Pero ahora vamos a escuchar, a ver qué este extranjero, que no habrá ni pronunciado su nombre, Peyton, tiene para decirnos, o acerca de quién. Si tuvo razón en esto, no tendrá razón en otras cosas. Con esto le digo que el mensaje del Evangelio, a veces uno lo piensa como una información que te transmito. O sea, te lo puedo mandar por chat, por WhatsApp, te lo puedo mandar por mail, te lo puedo hacer en un video, pero ninguna de esas cosas hará que nosotros ayudemos a otra persona y de esta forma la otra persona diga, bueno, a ver qué tenés para decirnos. ¿Sí? No digo simplemente dar algo, sino pasar tiempo con esa persona, ayudarlo en algo. No conoce al Señor, es un impío, está enemistado con Dios, pero tenemos que pensar, ¿y qué tal si haciendo algo por esa persona podemos despertar en ellos, por lo menos que nos escuchen? Que diga, bueno, está bien, vamos a tomar un café, a ver, ¿qué tenés para decirme? Después que lo que hagan con el mensaje, en el caso de Peyton, muchos se convirtieron de esa isla. Y una de las cosas que más emociona es diciendo personas que antes se comían unos a otros, que estaban manchados de sangre, y todo, ahora estaban, no vestidos de traje y corbata, pero estaban civilizadamente compartiendo la cena del Señor, lo más sublime que tiene la iglesia. Como personas en sus cabales, en sus sanos juicios. Esa es la foto que, bueno, nos sacó foto porque aquel tiempo no había, pero que nos trae Peyton diciendo, ¿qué pasó después? Muchos creyeron en el Señor Jesucristo. Por supuesto, el punto 4, la finalidad del mensaje, ya la pueden saber, ¿no? La venimos hablando. ¿Cuál es? Es el primer punto que empieza, ¿no es cierto?, acá lo que le hemos leído. Recuerdan que el apóstol va de atrás para adelante, nosotros vamos de adelante para atrás. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y ahí está. Ahora hay un mensajero, hay la necesidad de expandir este mensaje hasta lo último de la tierra,
Y el contenido de este mensaje es una persona y un contenido también. Y algo que podamos hacer por ello, pero el mensaje es Jesucristo. ¿Pero para qué está? Bueno, hay una finalidad primaria, ¿sí? La primaria es esta, que la persona se salve. La finalidad es que la persona invoque. Y como hemos predicado el domingo pasado, si uno se va a un versículo anterior, aquí al 14, uno se va al versículo 13, sabemos que en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, Jesús, será salvo. O sea que la finalidad es que la persona, después de oír el Evangelio, diga, verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Verdaderamente lo invoco como mi Salvador. Clamo a Él en busca de salvación. Clamo a Él no en busca de beneficio, sino el beneficio principal de mi alma. Por mi corazón, el Salvador vino. Es la finalidad del Evangelio, de dejar a las personas con un mensaje que cuando Dios obra en su corazón, las personas caen, por así decirlo, en sus rodillas e invocan en nombre del Señor. Esa es la finalidad primaria. Uno dice, ¿hay otra finalidad también? Bueno, sí, es secundaria, y lo dice la misma Biblia, cuando Isaías le dice, como un razonamiento con Dios, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? He estado predicando, he estado haciendo muchas cosas para este pueblo, pero parece que va rumbo a la destrucción, no se arrepiente, le estoy advirtiendo que van a ser llevados cautivos más adelante, que Dios va a traer juicio sobre la nación, y ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Dios extiende sus manos por medio de los profetas, Isaías, después vino Jeremías, al pueblo contradictor y rebelde. ¿Y qué sucedió? Después de Isaías, después de Jeremías, justo en la época de Jeremías, vienen esos ejércitos, matan a la mayoría, se los llevan cautivos, pasan cosas horribles con el pueblo y son llevados fuera de Israel. Aún así Dios extiende su misericordia, envía nuevamente profetas, los trae a su tierra, los pone de nuevo en su tierra. Y en vez de estar agradecidos y decir gracias Dios, se endurecen en una religión farisea cuando viene Jesús y matan al autor de la vida, que es Cristo. Cualquiera que rechace a Cristo después de la predicación del Evangelio, nos dice el libro de Hebreos, que otra cosa no queda más que la horrenda expectación del fuego del infierno. Esa es la causa secundaria. O sea, primera es para salvación. Pero cuando predicas el Evangelio, hermano y hermana, no solamente estás predicando para salvación, para muchos se transformará en juicio. Para muchos será la película que Dios saque en el día del juicio, decir, mira, ¿qué hiciste con el mensaje del Evangelio cuando alguien te predicó? ¿Te burlaste? No tengo tiempo. Esto es para otra clase de gente. Ahí ya no va a haber tiempo para arrepentirse. Ahí no va a haber tiempo para decir, ahora sí, Señor, dame una oportunidad más para que alguien me predique. Cuando en la tierra rechazó la predicación. Entonces hay una causa secundaria que es la condenación. Pero no queremos, ¿no es cierto?, que cada vez que predicamos ocurra eso. Queremos que las personas se salven. Para muchos será un mensaje de salvación y para otros un mensaje de juicio. Vamos a dos preguntas y una afirmación de aplicación. ¿Sí? Una pregunta que podemos hacernos, los creyentes, es ¿cómo manejamos nosotros, cómo respondemos nosotros con compasión a alguien que resiste el Evangelio? Uno dice, ¿cómo lo hacemos? Bueno, veamos cómo lo hizo Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a pesar de que habían matado a sus profetas, ¿o no? ¿No dice la parábola eso, la parábola del viñador, que mandó a varios embajadores, que eran los profetas, y algunos mataron, a otros pusieron en la cárcel, a otros apedrearon? Y Dios sigue extendiendo su mano a ese pueblo contradictor y mandó a su propio Hijo. Algunos creyeron y otros no, sabemos. Pero nosotros cuando le predicamos a una persona y rechaza el Evangelio, a veces pasa que nos enojamos
y ya no extendemos más su mano. Por supuesto que hay un balance entre no tirar las perlas a los cerdos y eso, ¿verdad? Pero pienso, ¿no? A veces que nos olvidamos la compasión que Dios tuvo con un pueblo rebelde y que Dios ha tenido con nosotros. Yo no creo que alguno de aquí, bueno, al menos que se haya convertido de chico, a lo mejor no tuvo tiempo para meterse en pecados grandes, pero no creo que ninguno no haya resistido el mensaje del Evangelio a la primera que se la dijeron, ¿no? Muchos de los casos que están aquí han pasado mucho tiempo y Dios les seguía extendiendo la mano y Dios no cerró su mano porque si no era el fin de tu vida como creyente. No si querías ser creyente, de hecho, ¿no? Pero Dios cambió nuestro corazón en algún momento. Si Él sigue extendiendo su mano, nosotros también. Segunda pregunta de aplicación. Esta es lo que recién dediqué bastante tiempo. Si somos creyentes estamos reconciliados con Dios, pero estamos experimentando esta paz para transmitir el Evangelio, valga la redundancia, de la paz. No podemos, hermanos, no poder con nuestra vida. No podemos estar en un caos como si no conociéramos al Señor. Eso es malo para nosotros, malo para nuestra familia y es malo para compartir el Evangelio de la paz cuando no tengo paz. Que el Señor traiga hoy paz a nuestro corazón, a nuestro hogar. Tercero y último. Oremos y preparémonos para ser un heraldo del Evangelio en nuestro entorno. Todo lo que la iglesia pone a tu servicio a través del estudio bíblico no es para inflar tu mente, no es para aportar conocimiento, no queremos que sean enciclopedias andando, queremos que aprendan, sí, pero queremos que se multipliquen. Queremos que las ovejas crezcan y se multipliquen. No en el sentido que tengan hijos, sino en el sentido que ganen a otros para el Señor, que vayan a proclamar estas verdades a otros, que no esperen la evangelización de algunos cuantos, ni que las personas nos contactan de alguna forma. Esto tenemos que tener en cuenta, hermanos. Todos estamos faltos en proclamar, en ser conscientes que somos heraldos y no meros comentadores del Evangelio, y que tenemos que llevar este Evangelio en nuestra ciudad. Entonces sé que muchos quisieran capaz que ir a otro, al rincón de la tierra, pero Dios nos ha puesto acá. Si alguno va, y tenemos que orar también que Dios levante personas con esa vocación de ir hasta lo último de la tierra, pero si no tienes esa vocación tiene que ser llevada aquí, en Rosario, en el pueblo donde vivas, en el entorno donde te muevas, tienes que ser un heraldo del Evangelio. Que Dios nos bendiga.